Una tarde más, la del martes, sean bienvenidos, un placer como siempre acompañarles. Con un libro en la mano comenzamos la tarde. Mañana se presenta a las 7:30 en librería Viva Book, Avenida Federico García Lorca, y su autor ha tenido la gentileza de, acercarnos un poquito, resumidamente, qué es lo que cuenta. A mí me llama mucho la atención solamente eso. Muchas veces le he comentado que a veces pasa igual con los titulares de prensa, ¿no? Por eso es a veces tan importante el titular, porque es lo que te hace detenerte en la noticia y leerla, ¿no?, en profundidad. Una religión, un credo, mil culturas. Dedo de Dios. Francisco Mañas Luis es su autor. Bienvenido, buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Muy bueno, bien. este señor me va a permitir que le cuente un poquito todo lo que hacen, porque hace un montón de cosas. En primer lugar, eres empresario, ¿sí? ¿De qué tipo de empresa, qué tipo de sector? Pues tenemos agricultura en la familia, soy hijo único, tenemos cientos de hectáreas de tierra. ¿Cientos de hectáreas? Sí, cientos de hectáreas, hay olivares, almendros. Bueno. ¿Y todo eso te lo ocurres tú, Francisco? No, la familia, yo digamos que estoy más enfocado al proyecto del libro. Leo por aquí, maestro en hipnosis, en PNL, programación neurolingüística, kinesiología, reiki, suyok, runas, piramidología, algo la verdad que muy interesante, y otras disciplinas. Formación MTC. MTC son las siglas de medicina tradicional china, y en las distintas terapias bio, llámese bio-neuromoción, por ejemplo, ¿no? Imparte formación en la asociación Rey Sol en Almería. ¿Dónde está esa asociación, Paco? Pues queda por debajo de la policía local nueva que hay, bajando la Mediterránea a la derecha. Vale, bueno. Cruce. Esta no será tu ópera prima. ¿Algún libro has escrito antes o este es el primero? He escrito algunas cosillas, pero editado salir fuera ese. La editorial Círculo Rojo, quien te ha publicado este libro, están viendo la portada, como digo, mañana a 7:30 se presenta en librería Viva Book. Dice, en esta obra el autor nos hace viajar con su biografía a través de las sagradas escrituras de las distintas religiones y dogmas. Evoca el regreso de grandes maestros de todos los tiempos y todas las culturas a nuestra actualidad. Muestra en este libro la interpretación de importantes señales descritas hace miles de años por personajes históricos. También lleva a replantearnos una nueva visión del misterio de la resurrección y la reencarnación. También pretende aleccionarnos sobre nuestra vida y nuestros principios para reeducar nuestros valores de familia y de clan, evitando así nuestro sufrimiento desde hace generaciones. Y por último, entre otras cosas, aporta el códice, y esto en mayúscula, por el que deberíamos regirnos, regulando por completo el enfoque con el que tratar a nuestra madre tierra y a todos sus habitantes. Interesante, solamente esto, ¿vale? Sí. Bueno. Oye, por cierto, en la contraportada, antes de entrar un poco en materia, es que me llama mucho la atención, antes de que me hables un poco de lo que cuentas. El escudo actual de Sorbas y la bandera árabe de Sorbas. ¿Esto por qué aparece esto aquí en la contraportada? ¿Qué motivo tiene esto? Bueno, cuentan en la Sagrada Escritura, hacen referencia a partes de la historia que yo vuelvo en el libro conexas con la propia historia de Sorbas. Entonces, por eso aparecen. Porque la bandera antigua de Sorbas era una bandera de un jefe árabe que secuestran a una mujer del reino, él va a rescatarla, le hieren y al regreso pues viene con un vestido de blanco y viene sangrando. Se rasga las vestiduras y dice, a partir de ahora esta será la bandera de mi pueblo. Y esa fue la bandera de Sorbas, pues hasta que los reyes católicos pusieron su escudo. Sí. Bueno, pues ahí tenemos la continuación, a estas dos banderas que aparecen en la contraportada. Sí. ¿Por dónde empezamos, Francisco? ¿Qué nos cuentas al respecto, resumidamente, de lo que nos ofreces en este libro? Una religión, un credo, mil culturas. Sí, pues bueno, el libro digamos que se podría englobar en varias categorías. Tiene una parte de teología, tiene una parte histórica, tiene una parte biográfica, ¿vale? Entonces se puede, digamos, que englobar en varias. Dentro hago, resumiendo mucho porque no nos podemos extender, dentro hago diferenciación, por ejemplo, empiezo explicando lo que es la conciencia primera, sigo explicando lo que es el ser y sigo explicando lo que es el ego, ¿vale? Haciendo un poco una desambiguación, la conciencia primera vendría a ser lo que llama la religión Dios, el ser vendría a ser lo que llama el alma, ¿vale? Y el ego vendría a ser lo que llama la religión el demonio, ¿vale? Entonces, que antes pues se le han dado otros nombres históricamente. ¿Por qué nos pesa tanto la conciencia? Esto en fin, nos metieron a sangre y fuego, ¿no? Sí, bueno, dentro de nuestro ser, ¿no? ¿Existe realmente esto?
Yo lo que explico aquí, y intento hacerlo también vuestro, es que transgeneracionalmente ya se ha demostrado en la medicina, lo comentaba hace un poco, se ha demostrado en la medicina a través de la epigenética. Parece que el 5 de mayo de este año ha hecho 21 años que se postuló y se demostró en la medicina que hay una base epigenética dentro de los genes. Y esto quiere decir, por ejemplo, cuando se hizo la postulación, que los abuelos habían pasado hambre en la guerra, por ejemplo, o cuando fuesen, en las condiciones que fuese, y los nietos estaban muriendo de enfermedades del hambre con la nevera llena, ¿vale? Cosas que la medicina no podía coger por ninguna parte y al final pues terminaron encasillándola y encajándola ahí. Ahora pues empieza a abrirse, a resquebrajarse, a vislumbrar la segunda parte de lo que es la epigenética, que vendría a ser que también ha habido un componente emocional heredado, ¿vale? Y ese componente emocional pues hace que sí, vamos a tener una vida bollante, muy buena, muy bonita, pero a veces nos encontramos con reveses extraños, y estos reveses extraños no solo es porque, como en la medicina, la epigenética demostró que había un elemento físico, por ejemplo el hambre, que se corresponde con un transgeneracional, que los nietos lo están sufriendo, sino también el emocional, ¿vale? Por ejemplo, que fuesen huyendo la guerra y a lo mejor no los mataron, estamos poniendo la guerra porque es lo más cercano, de abuelos, bisabuelos. Sí. A lo mejor no los mataron, pero el shock se quedó, ¿vale? Entonces, el shock lo reproducen los nietos de una forma u otra, ¿vale? Por ejemplo, se han dado muchos casos entre los descendientes de los campos de exterminio nazi, ¿vale? Cuando llegan al psicólogo, al psiquiatra, dice, es que yo he estado allí. Y claro, a priori, el terapeuta dice... En terapia dice, por las historias que le han contado sus ancestros, él se cree que ha estado allí, pero no. A nivel emocional ha estado allí. De hecho, se ha demostrado, por ejemplo, que las madres que había en la periferia de las Torres Gemelas cuando cayeron, ¿vale? Estuvieron expuestas a un estrés, a una emoción extrema, altísima, y ellas alcanzaron un pico de producción de cortisol, ¿vale? De hormona del estrés, que lo han heredado los hijos, ¿vale? Y nacen los hijos con la hormona del estrés modificada de por vida y lo vuelven a transmitir a su hijo. Vale. Entonces hay componentes que heredamos y esos componentes, esas vivencias, nos van a veces gobernando, aunque nosotros no lo sepamos, nos van gobernando un poco en la dirección en la que vamos. Y a veces llegamos a puntos de inflexión que decimos, ¿cómo puedo haber llegado aquí? Esto es lo que llamamos el ego, eso es susurro. Eso es lo que llamamos el ego. Ese ser invisible que convive con nosotros y que a veces toma decisiones en muchas ocasiones, ¿no? Exacto. Yo lo llamo los estados del ego y del miedo que viven dentro de nosotros, ¿vale? Pero es una parte transgeneracional que hemos heredado de nuestros ancestros. ¿Por qué? Yo lo veo como un conjunto de memorias de árbol, de familia y de clan. Dentro de la familia han sufrido algo que ha dañado a un individuo del propio grupo, de la familia. Y eso que ha dañado al propio grupo, ese pulso, una información kinestésica, queda ahí guardada y se va a mandar a los descendientes. Unos los van a tener, otros no. Ya entramos en otros factores. Pero en los que se va a poner es un poco como sois tubos de ensayo. Os envío a que busquéis la fórmula y alguno de ellos va a dar con la fórmula de resolución, ¿vale? Cuando uno de ellos dé con la fórmula de resolución ya no baja en la cadena. Digamos que queda en un congelador ahí guardado un tiempo muerto, ¿vale? Sería conveniente, me comentabas antes, conocer la historia de nuestros antepasados, por esto que me estás contando, ¿no? De exactamente. Sí. ¿Y el ego, de alguna forma, se puede educar, se puede aprender a educarlo, Francisco? Bueno, vamos a ver. El ego, si lo enfocamos como algo negativo, estamos señalando la culpa en alguien. Es como decir, esto que estoy viviendo es culpa de lo que vivió mi abuelo. Ya estoy echando el peso hacia otro lado, ya no estoy afrontándolo como mío.
Entonces, la vivencia va a venir, ¿vale? Vamos a vivir una vivencia encauzada por las que han tenido nuestros ancestros, pero nosotros vamos a elegir la intensidad con la que vivirla. O sea, es una obra de teatro, en parte, entre comillas, ¿vale?, que vivimos de nuestros ancestros, pero nosotros vamos a elegir si esa obra de teatro la vamos a vivir con la intensidad que ellos la vivieron y por eso se creó un bloqueo o un trauma que se ha transferido transgeneracionalmente, o va a venir, pero yo no la voy a hacer mía, voy a decir, vale, esto es un bache que pasó el abuelo y no me voy a identificar con la historia. Es decir, sí, voy a vivir la vivencia, pero la voy a vivir como una rueda pinchada, no como un pozo sin fondo, ¿vale? No voy a decir, todo se ha venido abajo, sino ser fuerte ahí, de decir, esto, entre comillas, no es mío, es un tronco pasajero que lleva al río y no voy a dejar que un tronco con otro tronco desborde mi realidad o mi pensamiento, ¿vale? Otro de los capítulos, antes en esta pequeña sinopsis, lleva a replantearnos una nueva visión del misterio de la resurrección y de la reencarnación. Sí. Claro, esto parte de la base que esto es cuestión de fe. Hay que creer o no creer, evidentemente. Bueno, sí. O no. Sí, Digo yo, no sé. Creer o no creer, sí, siempre la... Vamos a ver, en la parte teórica, en el inicio del libro, que está resumido, entre comillas, en 20 hojas, en 10 hojas, 20 páginas, explico que hay un componente común que reconocen todas las culturas, ¿vale? Y sin embargo, por las diferenciaciones, el mismo prisma lo hemos observado desde distintos puntos y solo porque tú lo has observado de aquí y yo desde aquí, pues somos enemigos durante generaciones o siglos, una cosa tan estúpida como puede ser eso. Entonces, vamos a ver. Yo lo que enseño es que la conciencia primera, resumiendo mucho, cogió una fracción de sí misma y creó el alma. O sea, quien quiera tomarlo así, quien quiera tomarlo de la parte teológica, Dios cogió una fracción de sí misma y creó el alma, ¿vale? Que es la fracción de Dios dentro de nosotros, creó el alma, ¿vale? El alma en la imitación del Padre, ¿qué hacemos nosotros cuando somos pequeñitos? Pues si papá es soldado, nosotros queremos llevar algo verde. Si papá es fontanero, queremos hacer como que tenemos una llave, una tubería. Si papá es carpintero, golpeo con algo, aunque sea algo. Si papá trabaja el barro, pues el Padre del alma, Dios, era creador. Pues por imitación, el alma quiso crear, ¿vale? La conciencia primera creó al alma, el alma creó al ego, sin saber exactamente que estaba creando un monstruo, ¿vale? La conciencia primera y el alma están dentro de ese halo indestructible de protección, ¿vale? En un mundo inmutable, inmortal, imperecedero, que nada le afecta, nada le daña, ¿vale? Pero lo que creó el alma, esa tercera fase, ya no tiene ese halo de protección, ese halo de divinidad, y está lleno de miedos, de angustia, de envidia, en rencores, ¿vale? Y todos esos miedos, todas esas inseguridades, valga la redundancia, envidian a la propia alma y a la propia conciencia primera, al propio Padre, ¿vale? Entonces, en esta parte, digamos que el alma, hacemos la transponderación para que se entienda, el alma hace como una casita de muñeca y dentro de la casita pone al propio Padre suyo y a sí mismo, ¿vale? La copia que hace el alma de sí mismo es lo que llaman el espíritu, ¿vale? La gente suele mezclar alma y espíritu, son cosas distintas, ¿vale? El alma sí es una fracción divina, pertenece al reino del Padre. El espíritu es una copia de la fracción divina que creó la propia fracción divina sin saber lo que estaba creando. ¿Tú particularmente crees en la reencarnación, Francisco? Yo sí. ¿Sí? Más que nadie. ¿Más que nadie? Sí, porque lo que hace para intentar simular una inmortalidad el ego es crear esta información transgeneracional, que se queda en lo que llamaba Carl Jung, la mano derecha de Freud, el inconsciente colectivo, ¿vale? Entonces el inconsciente colectivo deja esa información latente, esos pulsos de información que nos van a estar bombardeando como ideas, como ansiedades, ¿vale? Entonces, de
de alguna forma muestra su falsa inmortalidad, sí, la parte del espíritu, haciendo que las vivencias de los abuelos o bisabuelos pues a lo mejor lleven 400 o 600 años reproduciéndose, ¿vale? Entonces, una cosa, cuando muere el individuo, el alma se va por un lado, ¿vale? El espíritu se queda por otro, ¿vale? Y el cuerpo cae muerto. Son tres cosas distintas, ¿vale? Entonces, pues, bueno, eso es lo que enseño y lo que explico. Interesante. Una última cosita. Esto muy resumidamente lo tienen en el libro y sobre todo en la formación que imparte, repito, en la asociación Rey Sol, en Almería, donde estás. Háblame de ese códice con el que, bueno, nos invitas a, o por el que deberíamos regir nuestra vida. Bueno, el códice está basado, busca la parte perdida de las Sagradas Escrituras originales, ¿vale? Durante estos miles de años, y no solo le echo el peso ya al cristianismo, se han perdido fragmentos de las Sagradas Escrituras originales. Y por ejemplo... ¿Perdido o ocultado, Francisco? Voy a citar ahora, por ejemplo, la religión o digamos el movimiento religioso ha provocado millones de muertes y sin embargo el Papa Ratzinger hace unos años, su santidad, dijo nunca ha habido pesebre, ni ha habido mula ni buey, ni ha habido no sé qué, dijo Ratzinger, ¿vale? El Papa Francisco, su santidad, dijo el año pasado, nunca ha existido ningún purgatorio, no hay tal purgatorio, ¿vale? El purgatorio, su única razón de ser es el pecado, ¿vale? Entonces, se está desfragmentando esos libros por los que se han hecho tantas cosas, ahora se les están arrancando hojas, pero no es que se las arranquemos nosotros. Las propias personalidades, los doctores de la ley, se les están arrancando esa hoja. El Islam, por ejemplo, las escrituras del Islam fueron redactadas sobre huesos de camello, sobre piel, sobre hojas de palmera, sobre tablas secas, sobre cinturones, sobre ropa, sobre trozos de lino, ¿vale? Todo esto en un caos en el que se transportaban a una zona de las tribus, a la otra, se perseguía. La propia familia del propio profeta Mahoma se tiró toda la vida intentando matarle y huyendo con todo eso, no perdieron ni un fragmento, hicieron la recopilación como a los 600 años o 400 años. Entonces, pues eso, se ha perdido ahí una parte. En la religión, por ejemplo, el cristianismo, hasta el siglo IV, sobre el año 400, no utilizan la cruz como símbolo, ¿vale? Esos 400 primeros años, que son muchos años, uno con otro, no se llega a utilizar la cruz, ¿vale? Y bueno, pues un poco el enfoque de la parte del códice rompe una lanza a favor de unas pautas originales que se han quitado, dicho así, se han quitado, porque antiguamente todas las religiones, la que queráis, tenía sacerdotisas. De hecho, los sacerdotes estaban contados con los dedos de la mano, ¿vale? Las sacerdotisas fueron quitadas de un plumazo de en medio, ¿vale? Y ahora, pues, si hay un arzobispo, si hay un cardenal, si hay no sé qué, no puede ser una mujer. Una mujer. Si hay no sé qué, no puede ser tal. Entonces, se ha cortado mucho, se ha mutilado una parte de la religión que pues ahí intento corregirla con lo que enseño y con lo que adoctrino. Interesante eso, el papel de la mujer en la religión. ¿Sí? Es algo que se debería de rescatar y sacar a la luz, como acabas de relatar. Bueno, esto muy resumidamente. Si mañana quieren conocer a este señor personalmente, sobre todo adquirir este libro, Una religión, creo, 1000 culturas, a las 7:30 estás en Viva Book, en esta librería de la capital. Exactamente. Mantemos el contacto. Hablamos otro día, si te parece bien, Francisco. Muy bien. Interesante esto que cuenta, por lo menos para mí. Es algo, bueno, pues diferente, por lo menos diferente. Gracias por tu visita. Muy bien, a vosotros.